la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Mis compatriotas son mis dueños. Toda mi vida ha sido empleada y seguiré haciéndolo en su bien. Les debo cuenta de todos mis actos, hasta de los más personales. Todo hombre está obligado a honrar con su conducta privada, tanto como con la pública, a su patria. José Martí no pudo ser otro. Con él, con sus ideas, con su ejemplo, con su legado, emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada y que va directo a conmemorar los 130 años de su caída en Dos Ríos. Así, te estamos diciendo lo que ya tú sabes, que eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Arribamos a una playa de piedras, la playita, al pie de Cajobabo. Sentí un deseo especial de estar esta noche aquí, a la hora de la llegada de Martí de Gómez. Y quería esperarlo con una bandera de la estrella solitaria, plenamente independiente. Creo que es el homenaje más digno que se le puede ofrecer a un hecho histórico de aquella grandeza, como fue el desembarco por aquí, por Playitas. Nuestro propio desembarco en el 56. Y pienso que simboliza mucho que después de 100 años nuestro pueblo haya sabido cosechar los frutos de aquel esfuerzo y ha sabido mantener independiente a la patria. También pienso con mucha admiración lo que hicieron y me asombro siempre que vengo a este lugar. Trato de imaginarme todas aquellas horas que precedieron el momento en que tomaron el bote y remaron hasta esta playa. Pienso en la impresión que podían haber sentido en instante en que se encuentra este enorme muro a la orilla del mar. Creo que ellos la calificaron de pared entre ellos y Cuba. La oscuridad no era tan completa, porque había salido la luna, en honor de ellos. Aquí tenemos hoy también la luna casi en el mismo sitio. Y da la casualidad que también hoy es un martes. Nos intrigaba mucho la idea de cómo pudieron ellos salir de este lugar, cómo pudieron franquear esa pared, esa muralla enorme que debe tener entre 60 y 70 metros de altura. ¿Cómo pudieron caminar por aquellos lugares? Quizás la luna les ayudó algo, pero decían que eran lugares de piedra y lugares de espinas, de vegetación hostil. Es una proeza el haber podido escalar por esos trillos y llegar hasta el primer lugar habitado, en medio de la incertidumbre que provocaba la ignorancia del sitio exacto en que habían llegado. La posibilidad de la presencia de fuerzas enemigas a los alrededores. Ellos eran solo 6 hombres.
Martí describe en su diario ese momento en el que llegan en la noche en su bote, en medio de esa oscuridad, incluso con algo de lluvia. Escribió: rumbo a Labra. La luna asoma roja bajo una nube. Arribamos a una playita de piedras, la playita al pie de Cajobabo. Me quedo en el bote último vaciándolo. Salto, dicha grande. Con esa dicha, con esos sueños que están por delante, ese gran proyecto que está por delante y por el cual ha trabajado, ha dejado todo, estoy recibiendo a mi amigo Omar Bariño. Bienvenido, Omar. Qué grandes 3 palabras, qué gran verso de ese diario que es poesía de principio a fin. Salto, dicha grande. Pocas veces en tan pocas palabras se ha dicho todo. Tanto ese regreso después de tantos años de Martí a Cuba en esas condiciones, en particular para sumarse a la guerra que él había organizado. En playitas o playitas se dice de las dos maneras, playitas de Cajobabo, allá en Imías, al sur de Guantánamo, oriente, un lugar que he tenido la dicha la dicha grande de estar. Es un lugar imantador al que, aunque no es tan fácil llegar, todos los cubanos deberíamos ir a esa playa de piedras alguna vez. Es una cosa extraordinaria. Y ahí tenemos a Fidel en el 95, justo a los 100 años del desembarco, para rendirle uno de sus tantos homenajes al maestro mayor, al apóstol, al gran poeta cubano independentista José Martí, nuestro héroe nacional. Y estamos en esa última saga de su vida tan decisiva, importante, donde va a desandar los caminos básicamente por las montañas del oriente hasta llegar y caer en combate en Dos Ríos. 130 años de ese tremendo acontecimiento de la historia de Cuba. De todas maneras, como Fidel hace allí, y nosotros recordamos aquí, y tantos en toda Cuba, no fue su muerte. Fue una manera de sembrarse en ese pedazo de tierra, esa pequeña humanidad que se llama patria, como también dijo hace 130 años, en que ha sobrevivido sus conceptos, su guía, su manera en que nos hicimos de algún modo al mundo plenamente, en la plenitud de esa luna y de su pensamiento, de su acción, de su poesía. La acción, no solo esos textos, son también poesía pura. Ese hombre que vuelve a Cuba, pocos días después se le otorgará la condición de mayor general a pocos kilómetros de allí, y es el grado que merecía por haber comandado de ideas y de organización la guerra necesaria. Fidel va a demostrar una vez más aquello que dijo en el 68, que era un solo proceso. Por eso él está allí, metiendo sus botas en el agua, con la bandera. Como recibiendo a esos que llegan y que seguirán llegando. Gracias, Omar. Vamos entonces hasta ese momento, 100 años después de ese desembarco, hasta ahí, hasta esa playita de piedra. Es asombroso, además, los riesgos que corrieron. Llegar por una costa de acantilado, donde casualmente hay algunas playas, pero algunas cerca de Jobabo. En el poblado de Jobabo podía haber fuerzas enemigas.
¿Cómo encontraron este sitio exacto? Además es más difícil de todas las playas que hay por aquí, en medio de grandes rocas que han caído al mar de épocas pretéritas. Verdaderamente peligroso. Los que conocen un poco de mares y de costas saben que fue realmente casi milagroso el poder llegar sanos y salvos aquí a la orilla. Sin la voluntad habría sido inconcebible lo que hicieron. Y a mi juicio uno de los gestos más extraordinarios y de los hechos más extraordinarios de la vida de Martí y de Gómez, especialmente de Martí, porque Gómez estaba acostumbrado a los azares de la guerra y de la naturaleza. Pero Martí ha trabajado decenas de años en las ciudades, lleva a cabo un trabajo intelectual enorme, extraordinario. Dudo de que haya quedado mucho tiempo para escalar montañas, aunque dicen que subía y bajaba la escalera a una gran velocidad porque era un hombre de una actividad incesante. Pero no era un hombre de gran fortaleza física. No lo concebimos así. Sí, un enorme talento, sí, una voluntad de acero y una tenacidad infatigable. Por eso tú ves que él hace todas estas cosas cuando desembarca y escribe todo lo que va ocurriendo y no se encuentra una sola queja, un solo lamento. Va explicando las cosas como si fuera lo más natural del mundo. Y nosotros sabemos bien lo que es caminar por esos breñales y por esas montañas. Lo duro que es y lo cargado que venían ellos. Nosotros sabemos bien también que en el esfuerzo por organizar se dejan de hacer ejercicio físico. Bueno, cuando nosotros veníamos en el Gran Mar, ni tiempo prácticamente para cargar el barco de comida, porque salimos bajo la persecución, ni la suficiente agua. Se prolongó el viaje, las cosas resultaron distintas, eso es conocido. Pero caímos, no desembarcamos en una playa, desembarcamos en una, digamos, en un lodo movedizo, donde nos hundían. Fue al revés. Me recordaba cuando bajaba hacia este punto y veía la playa contigua, como un lugar mucho mejor para desembarcar. Y me decía a mí mismo, les pasó como a nosotros, que 1 kilómetro más que hubiéramos navegado hacia el noreste y habríamos desembarcado por un muelle. Pero como el piloto pierde el rumbo y empieza a dar vuelta y otra vuelta y una tercera vuelta, y era de día ya, no quedó más remedio que ordenarle que se dirigiera directo hacia los manglares que se veían en la costa. Y ahí desembarcamos en un lugar muy difícil, un lugar conocido por los jóvenes. Si ellos hubieran navegado en el bote solo 300 metros hacia el oeste, habrían desembarcado en una playa más amplia, más segura. No se habría encontrado de luego con esta pared. Es mejor después de lo que pasó que haya sido por aquí exactamente, porque esa pared ha quedado convertida en un monumento para la historia. Allí habría sido un poco más fácil. Allí quizás habrían salido hacia la dirección del valle o de los terrenos más asequibles que están en las proximidades del pueblo este de Cajobao. Habría sido un poco más fácil por ello. Es difícil, sin embargo, imaginarse cómo pudieron salir de aquí.
hicieron ya y nos han dejado esa gloriosa herencia a todos nosotros. Esa es la emoción que sentía yo en el momento en que allí los esperaba con la bandera. Y soñando que esa escena la repiten siempre las futuras generaciones de siglo en siglo. ¿Qué mensaje usted enviaría a las generaciones del próximo centenario? Que sean iguales que las generaciones que las precedieron. En primer lugar, la generación que inició nuestra lucha por la independencia. Y las generaciones que continuaron esa lucha. Las generaciones que se enfrentan hoy a difíciles circunstancias por mantener en alto esa bandera y libre a la patria. Que sean como esa. Es mucho pedir, pero lo pedimos. Que sean mejores es pedir más, pero lo esperamos. Señor, la que fue doncella, hágase libre lo que fue deber, profundice el surco de la guaya, reverdezcanse sol, luna y estrellas, en esta tierra que me vio nacer, en esta tierra que me vio nacer. Póngase deseo, superen la R de revolución, restaure lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo y para conducirlo su razón, y para conducirlo su razón. Aspirantes de lo mismo que todo niño quiere atesorar, una mano apretada en el abismo, la vida como único extremismo y una pequeña luz para soñar. Las fronteras son ansias sin coraje. Quiero que conste de una vez aquí, cuando las alas devuelven herrajes, es hora de volver a hacer el viaje a la semilla de José Martí, a la semilla de José Martí.
La Edad de Oro, publicación mensual de recreo e instrucción dedicada a los niños de América. Así se presentaba cuando nacía el primer número y sobre eso nos habla nuestra querida ingeniera informática Naima Cepero. Bienvenida, Naima. Un placer, como siempre, acompañarte, Karen. Vamos a regresar a ese gran libro que es La Edad de Oro. Hoy en un formato diferente. Ahorita cuando conversábamos antes de la sección hablábamos de que La Edad de Oro tiene muchas miradas, en dependencia de la edad con la que nos enfrentemos a ella. Aunque es un libro hecho para los niños, como decía Martí, desde la adultez pues también tiene otras lecturas. Y nosotros vamos a traer una versión de La Edad de Oro que es un audiolibro que está dentro de una aplicación. O sea, es una aplicación que se puede descargar desde el sitio cubano para descargas de aplicaciones a Pecali, que tiene un costo en moneda nacional de 20 pesos. O sea, ¿Se puede pagar por transfer móvil? Se puede pagar, sí, se puede pagar por cualquier pasarela de pago. O sea, es uno de los beneficios. Y se pone al alcance, pues, este otro formato de La Edad de Oro. Todos nos gustan que nos lean, o sea, cuando éramos niños todos nos gusta que nos leyeran los cuentos. Y es algo que uno disfrutaba mucho. Y yo lo disfruto hoy en el otro rol en el que me toca leer los cuentos. Y esto, bueno, pues es una forma de acercar de manera diferente La Edad de Oro a nuestros niños. Yo te decía un poco, ¿por qué hacerlo dentro de una aplicación que desde el punto de vista tecnológico pues es más complejo de realizar que no tener la grabación y generar el audiolibro únicamente? Y es que tenerlo en la aplicación tiene otras ventajas, porque nos va a permitir no solo escuchar, sino también tener a disposición el índice, seleccionar los cuentos. O sea, hay una interfaz visual de comunicación entre el usuario que está consumiendo la aplicación y los contenidos que tiene la aplicación. Y eso también pues genera una experiencia de usuario que también es valiosa para la aplicación. Y realmente es una aplicación muy sencilla porque está pensada para que los niños la puedan utilizar, y lo que vamos a ver, como estamos viendo en las pantallas, pues es la página esa hermosa de inicio de La Edad de Oro, y luego pues este índice en el que vamos a poder estar seleccionando el cuento que a nosotros nos interesa escuchar. O nos interesa leer. Porque a veces cuando llegan las 9, 10 de la noche, cuando tienes que leer un cuento, todas las madres y padres y familiares que lo hacen saben que uno dice, ¿con qué energía? Así que si uno tiene una ayuda y esa ayuda viene nada más y nada menos que de La Edad de Oro, pues, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Es uno de esos ejemplos donde las tecnologías se ponen en función de del crecimiento de la sociedad. Muchas gracias, Naima. Gracias a ti. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hay un nombre terrible en la geografía de Cuba: Dos Ríos. En este lugar, el 19 de mayo de 1895, cayó José Martí. Desde entonces, un cúmulo de versiones contradictorias han desafiado a los investigadores. Esa tarde, José Martí, el alma de la nueva revolución, fue el único muerto entre las fuerzas cubanas. Yo creo que este es un capítulo muy fuerte de la historia de la forja de la unidad de la nación cubana, de la historia de la forja de la conciencia nacional, patriótica, y que es un capítulo doloroso de la historia de Cuba. Que Martí haya caído en su primera acción de guerra es una tragedia, no un misterio. El por qué se encontraba prácticamente solo frente a las fuerzas españolas, ese sí es el enigma. El general Máximo Gómez quiso cuidarlo y le indicó que se quedara en la retaguardia, pero Martí, en medio de la acción, se lanzó a la carga. Haberle pedido a Martí que se retirara era sencillamente un imposible. Martí jamás hubiera aceptado no arriesgar, no poner en riesgo su vida en aquel combate, porque sencillamente él quería montar igual que los que saben montar. Es decir, él quería ser un militar igual que los demás y combatir igual que los demás por la causa de su patria. Era su máximo orgullo y era por lo que él luchó. Él obedeció su corazón. Él hizo lo que él creyó que debía hacer.
Creo que en muy breve espacio de tiempo le habían repetido varias veces, este no es su lugar. Se lo dijo el propio Gómez en República Dominicana, antes de partir. No dudo que en los Estados Unidos no pocos le dijeron lo mismo. Ya en suelo cubano, como usted sabe, el primer encuentro antes de la Mejorana no fue favorable con el general Antonio Maceo. José Martí logró lo que ningún otro líder de la época, ni civiles ni militares, unir los sectores más diversos del independentismo. Pero para él, la guerra era la primera fase de una revolución. Como Céspedes era otro civil dirigiendo un movimiento armado. Un mes antes de partir para la guerra, le escribió a Tomás Estrada Palma: creo que al fin podré poner el pie en Cuba como un verdadero preso, y de ella me echarán sin darme ocasión a componer una forma viable de gobierno. El 5 de mayo de 1895, en la casa del antiguo ingenio La Mejorana, por primera vez en Cuba se reunieron los tres mayores líderes de la revolución que comenzaba. Pero fue una reunión de ideas encontradas. Se hacen muchas historias alrededor de la entrevista a La Mejorana. Yo creo que con lo que está escrito basta y sobra para darse cuenta de lo que estaba pasando. Maceo y Gómez hablan bajo, cerca de mí, en el portal. Que Maceo tiene otro pensamiento de gobierno, una junta de generales con mando por sus representantes. Mantengo rudo, el ejército libre y el país como país y con toda su dignidad de representado. Siempre recuerdo que bajo el dintel de la puerta, antes de entrar en la habitación, Maceo le dijo: lo quiero menos de lo que lo quería antes. Creo que es así, por lo de Flor. Y ya entramos. Si estamos dentro y hay tres generales, uno es el mayor general, el general en jefe, designado y acatado. El segundo, el lugarteniente general. Y el tercero, un mayor general, creado prácticamente a la orilla de la playa. Sobre tres, la opinión de dos prevalece. ¿Cuáles eran los temas a discutir? Puede hablarse de muchas cosas, pero eran tres temas los que estaban sobre la mesa. El primero, el esclarecimiento de lo que había pasado en Costa Rica y las decisiones finales que habían creado las fricciones que ya conocemos. Ya Flor Clombeta había muerto. Lo segundo es el futuro de la lucha armada y la dirección política de la guerra. No puedo desenredarle a Maceo la conversación. ¿Pero usted se queda conmigo o se va con Gómez? Y me habla cortándome las palabras como si fuese la continuación del gobierno leguleyo y su representante. Viene conmigo quiere decir que va a las minas de Ocujal a tomar un barco y a salir de Cuba. O se va con Gómez, va para Camagüey. Eso es lo que quiere decir precisamente la famosa visión que da Martí de la entrevista de La Mejorana. Martí insiste para Camagüey y los otros dos insisten: usted debe irse para allá. El primero que debe haber dicho esto es Maceo, y Gómez debe haber apoyado esto. Esto todo es una presunción. Y usted sabe que en la historia no se puede presumir, pero ya que me pregunta, le digo lo que yo presumo. El mismo día de la entrevista, Martí anotó en su diario: comprendo que debo sacudir el cargo con que se me intenta marcar de defensor ciudadanesco de las trabas hostiles al movimiento militar. La razón, si quiere guiar, tiene que entrar en la caballería y morir para que la respeten los que saben morir. Y llegó el último martiano de este equipo. Bueno, lo de último, fíjate, no lo digo por último de que sea el último, sino el último en el orden de llegada. ¿Cómo está, Fide? Bien, el enigma, Dos Ríos. Dos Ríos, el enigma. Un material de Rolly Peña, un importantísimo realizador, muy estudioso de lo que hace, y que tiene además como conductor a Eduardo Vázquez, que es un historiador, un investigador muy profundo también, y tiene además elementos de análisis de Rolando Rodríguez, otro historiador, y de Eusebio Leal. O sea que hay como que cuatro figuras importantes dentro de este análisis que se remonta
a todo lo que ocurrió con José Martí desde el desembarco de Playita Cajobao el 11 de abril de 1895 y bueno, hasta la caída en Dos Ríos, incluso con algún que otro antecedente y cosas que ocurrieron con posterioridad, como puede haber sido análisis, testimonio de la caída. Hay un análisis muy profundo de lo que ocurrió. Muy minucioso, muy minucioso, en el recorrido. Basado en las diversas versiones que hay de lo que ocurrió en todos esos días y cómo llegan al campamento, qué pasa, dónde se movieron las tropas. Un análisis además detallado que hicieron en coordinación con la UCI y que tiene todos los elementos basados en todo lo que se ha dicho alrededor, en torno a aquellos días. Y en el dictamen forense, que también va dando elementos y que han tenido muchas interpretaciones, incluyendo las redes sociales. Más allá de las especulaciones que también se hacen, que si Martí y el caballo... Que no. Bueno, aquí se analiza a profundidad, con causa y conocimiento, además de 4 personas que no solo investigaron, sino que han dedicado su vida a precisamente a estudiar la vida y obra de José Martí y de la historia de Cuba. Así que yo creo que tenemos un material, lo recomiendo que lo busquen en las redes, que está en las redes, y que, porque por supuesto tenemos que presentar solo fragmentos, por ejemplo, los detalles de la muerte, por dónde le entraron las balas a Martí, cómo fue, esas cosas no las vamos a poder presentar en el programa, pero sería bueno que lo vean porque además hay mucha especulación en torno a eso. Y bueno, me parece que sería una manera también de nosotros de acompañar estos días en que cumple 130 la caída en combate de José Martí, ese cubano de todos los tiempos. De todos los tiempos, Fide. Pero, ¿y qué le ponemos de música? Bien, vamos con Rey Montalvo, que es un trovador matancero, ya lo hemos puesto en otra oportunidad acá. Yo diría que es con cierto aire filosófico, alguien que no arma mucho ruido en lo que hace, es muy certero, muy hondo en su calado poético y sin duda es uno de los importantes trovadores que hay en este momento de las más nuevas generaciones. ¿Con qué tema, Fide? Donde se llama Al Final, Rey Montalvo. Después del momento del documental de la caída de Martí en Dos Ríos. Gracias, Fide. Vamos entonces con el documental y después con la música. Junto con 12 hombres, José Martí se encuentra en los ranchos de Rafael Pacheco. Fue en los ranchos de Rafael Pacheco que Martí escribió la famosa carta a su amigo mexicano Manuel Mercado, que se considera su testamento político. Esa que dice: ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que no entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas de los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Como usted sabe, horas después del combate a Arroyo Hondo, Martí se entrevista con el periodista norteamericano que llega y le hace una entrevista en profundidad. Esa entrevista deja muy impresionado a Martí, porque el periodista le habla con franqueza, le dice: vengo de La Habana, donde me he entrevistado con Martínez Campos, y él me ha dicho que viéndose España en una situación crítica, antes que pactar con los cubanos, se entiende con los americanos. De ahí viene la carta inconclusa a Mercado, que refleja ese estado de ánimo. Cuanto dice hasta ahora, ya a Martí no le interesa España, ve ese capítulo casi a punto de ser superado. Lo que le interesa es el futuro. Hacía muchos años que Martí estaba preparado para morir por su deber, pero no podía imaginarse que cuando escribió estas palabras le quedaban menos de 24 horas de vida. La carta quedó inconclusa, al parecer por la llegada del general Masó. Nos encontramos a unos 500 metros de donde cayó José Martí. Y usted puede preguntarse cómo es posible que nadie lo viera salir hacia el frente. Para encontrar esa respuesta es necesario ver el escenario tal como era en 1895. Ahora sí estamos en disposición de brindar nuestra versión de lo que ocurrió aquella tarde. Cuando Gómez se retira para reorganizar las fuerzas, lo tuvo que hacer fuera de la visibilidad de la infantería española, entre los árboles de Jatía.
cuando él y Paquito Borrero volvieron a la carga, Martí ha estado escuchando el fragor del combate, el tremendo estruendo de cientos de fusiles en descarga cerrada. Sabe que la acción no prospera para los cubanos hasta que en un momento ve al joven Ángel de la Guardia que se encuentra a su lado y, según la tradición, le dice: joven, vamos a la carga. Saca su revólver y, espoleando los caballos, parten los dos al combate. la arboleda terminaba en una cerca de alambre que delimitaba la finca de José Rosalía Pacheco. Los árboles, insertados en medio de aquella manigua, impiden las maniobras de la caballería cubana, mientras que para los españoles se convierten en parapetos naturales. Cada árbol, cada matorral parece que vomita fuego. El aire está lleno de espesas nubes de humo blanco. En la línea de fuego española hay unos 300 soldados. La columna española consumió más de 10.000 balas. De ellas, más de 7.000 fueron disparadas por las 3 compañías del 2º Batallón Peninsular, que integraban el frente del combate. Si hacia la izquierda había marchado Gómez, que le había ordenado mantenerse en la retaguardia, es lógico que tomara hacia la derecha, donde debía encontrarse Borrero. Martí y Ángel de la Guardia toman el camino real y luego se desvían por el sendero que le quedaba a la derecha y conducía a la casa de Rosalía Pacheco, lugar conocido por Martí. Pasan frente a la vivienda y continúan. Ahora, entre el lugar de la caída de Martí y la cerca que tanto se menciona en los testimonios, existen 250 metros. A veces se tiene la idea de que desde que Martí con Ángel de la Guardia atraviesan la portada de esa cerca hasta el lugar de su caída, esos 250 metros los recorrieron en una sola carrera con los caballos a galope. Sin embargo, en varios periódicos publicados en Cuba en los días inmediatos a la acción, aparece una información que solo podía provenir de fuentes españolas y que decía que a los soldados españoles le había llamado la atención ese hombre montado en un magnífico caballo, ellos hablan un caballo blanco, que con un sombrero de castor, un saco negro y que revólver en mano se movía de un lugar a otro como arengando a las tropas cubanas que disparaban contra las fuertes líneas españolas. Y además iba vestido para una boda, iba vestido con la ropa, iba vestido como césped del día antes de su muerte. Ahí también juega mucho el papel, la hipersensibilidad, hipercapacidad, hiperpercepción que tiene Martí de los acontecimientos. O sea, que Martí estaba hacía rato visible para los soldados españoles, pero no totalmente aislado de los cubanos, quienes, protegidos por maniguazos o detrás de un tronco, disparaban. Por mis investigaciones e incluso en el terreno, pienso que no estaban tan despegados. Se dice que, dice Ángel de la Guardia, de una carta que se dice escribió a su familia, que a su vez la narra porque la destruyeron, en que cuando avanzaron se separaron de las fuerzas cubanas. Pero cuando uno se pone en el lugar donde cayó Martí, donde debió estar Gómez y demás, no parece que fuera tan lejos una cosa de la otra. Sí, era difícil verse porque parece que el humo de la pólvora era muy intenso. Aquellos no eran las famosas balas de pólvora sin humo, y lo que había era una gran nube alrededor de ellos. Sin embargo, Dominador de la Guardia, cuando ve que su hermano Angelito de la Guardia empieza a pedirle ayuda, por eso no pueden estar tan lejos, cuando él lo está viendo, le empieza a pedir ayuda para rescatar el cuerpo de Martí, el cuerpo del presidente. Por lo tanto, tengo que pensar de que estaban más cerca de lo que siempre se ha pensado, de que estaban muy alejados el uno del otro. Porque ¿por qué el Dominador de la Guardia en su testimonio dice que Angelito, qué hace Angelito tan adelantado? Lo que estaba adelantado era 50 metros, no era mucho más que eso. En un momento se acercó demasiado a las líneas españolas. Unos dicen que iba directo hacia el lugar, y una avanzada
de una de las compañías del 2º Batallón Peninsular es quien le hace la descarga que le provoca la muerte. Porque Martí muere de una descarga cerrada, no de un tiro a larga distancia como le ocurrió al general Antonio Maceo o que Ignacio Agramonte, que muere, le disparan varios soldados a la vez y un solo disparo le da. Martí es prácticamente fusilado. Lo están viendo llegar, le disparan al unísono. Fíjense que el caballo de Ángel de la Guardia cae muerto de varios impactos. El propio caballo del maestro es herido. Una bala le entra por la barriga y le sale por el anca. Y José Martí recibió de manera casi simultánea 3 impactos. La ubicación del sitio exacto donde cayó José Martí se debe al campesino José Rosalía Pacheco, que tenía su casa a 170 metros de este lugar y que había conocido al maestro. Cuando se retiraron las tropas españolas, él acudió al lugar y recogió un poco de tierra todavía ensangrentada. 5 meses después estuvo Enrique Loinás del Castillo aquí, ya oficial del Ejército Libertador. Él le señaló el lugar y colocaron allí las primeras piedras. Al año siguiente, los generales Máximo Gómez y Calixto García, con una tropa cubana, pasan por aquí y Máximo Gómez le pide que cada combatiente deposite una piedra en este lugar. Esas piedras se encuentran hoy en la base del obelisco que años después se construyó. Jiménez Sandoval dice: yo no quiero aparecer simpático a los ojos de los cubanos. No tengo necesidad de eso. Ni tengo remordimiento. Martí murió luchando por la causa justa, yo luché por la mía. Lo que siempre me he preguntado, dice, ¿por qué un hombre tan importante para Cuba se puso tan cerca de las bayonetas de mis soldados? Gran verdad. Pero como dice la canción, cuántas vidas preciosas, cuántas generaciones. Es la verdad, así fue. Yo creo que todo ocurrió y que ya Martí había dejado su obra principal que estaba hecha, tanto obra política como obra de cultura política, obra intelectual intensa, obra poética, obra humana. Yo pienso que él sintetizó a los 42 años todo lo que un hombre puede hacer en una vida larga. Cao en un hombre también toda la primavera. Cao en la patria, en sus verbos nacer y vivir. Cao en su rostro de sur la cordillera. Cao en su nombre de mártir la bandera. ¿Y acaso hombre? ¿Acaso patria? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el sur no es la cornisa donde vigila el inmortal? Donde se pierde, donde se encuentra, donde se ama al final. La luz del alba al ocaso. Cao en los hijos del siglo de la libertad. Cao en antorchas de cuerpos centenarios. Cao en su grito la fe y lealtad. ¿Acaso verso? ¿Acaso hijo? ¿Acaso en él no es redundar? ¿Acaso el grito no es el anzuelo
se ama al final. ¿Y acaso hombre, acaso patria, acaso en él no es redundar? ¿Acaso el sur no es la cornisa donde vigila el inmortal? Donde se pierde, donde se encuentra, donde se ama al final. ¿Y acaso el sur, acaso el alba, acaso en él no es redundar? ¿Acaso el verso no es su revólver, el escudo al cabalgar? Siempre se pierde, siempre se encuentra, siempre se ama al final. Allá en el año 95, a un siglo de distancia, Fidel fue hasta Playita de Cajobabo a recibir el bote en el que venía la libertad. Y lo hizo entrando al agua, mojándose sus botas y con la bandera cubana, además de hacer la señal de la bienvenida. Y después con la música, el mambí, en la voz de Santiaguito Feliú. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando vi y desde entonces fue más ardiente. Cuba adorada, mi amor por ti. Hasta la semana que viene. Ya tú ves este mar donde estamos nosotros ahora. Cuando uno piensa lo que significó el desembarco por aquí, por Playita, eran 6 hombres solamente, hace 81 años, el 11 de abril de 1895. El Moncada ocurre aproximadamente 58 años después. Y el Granma, ocurre 61 años después de Playita, desembarco del Granma. Ahora me pongo a imaginar lo que significó aquel hecho. Desembarcar de noche por esta costa. No abundan estas playas. En el diario de Martí dicen que a las 7:30 se prepararon para desembarcar. Ya en aquella fecha era de noche. La noche era tormentosa. Martí dice que rumbaron mal. Llegaron aquí a las 10 de la noche. En una noche oscura. Me pregunto cómo pudieron encontrar esta playita. Porque indiscutiblemente en estas costas, en las zonas de rompiente fuerte y de roca, habría sido virtualmente imposible desembarcar. De puro milagro encontraron un rinconcito tan pequeño como este, que apenas tiene 80 metros, para desembarcar. Más allá hay una playita un poco mayor, pero después no se encuentran playas por estos lugares. Cuando veníamos en el helicóptero hacia acá, estábamos mirando la topografía del terreno. Son montañas ásperas, bastante secas, y una vegetación muy difícil de atravesar. Y me imagino lo que tiene que haber sido para Gómez y para Martí, y los demás expedicionarios, pero especialmente para Martí, que Martí no tenía experiencia de la guerra, que Martí no era un hombre físicamente fuerte, que Martí había dedicado su vida a un trabajo de organización, a la creación literaria, a la creación política, era un intelectual. ¿Cómo habrían sido aquellos momentos y de dónde encontró fuerza a realizar una proeza semejante? Remar, desembarcar, cargar con su mochila, con su fusil, con sus 100 balas, caminar de noche por esos lugares donde nosotros con mucho trabajo hemos llegado de día, avanzar por todas esas montañas en aquellas
condiciones es algo realmente increíble. Pero él mismo decía que precisamente de esas situaciones, de esa felicidad que el hombre encuentra cuando está realizando una tarea de esa naturaleza, es que saca fuerzas. Y él sacó fuerzas y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Y yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este lugar, este es un lugar sagrado. Y por las selvas del Mayarí, una mañana dejó el bohío y a la Manigua se fue el Mambí. Su encanto, a quien la noche llorando vio, al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió. Aquella niña de faz trigueña, más negros que la maldad, unió su fuego a mi fiereza y dio su vida a la libertad. Un día triste cayó a mi lado, su hermoso pecho sangrando vi. Y desde entonces fue más ardiente